Bueno, vamos a presentar una demostración de cómo se debería utilizar la biblioteca de clases que tienen que desarrollar. Este video es complementario del enunciado del trabajo que está publicado y tiene como objetivo aportar más detalles y aclarar posibles dudas. Este primer trabajo integrador está muy direccionado, la idea es guiarlos bastante para que les resulte menos complejo. En el segundo y último trabajo que van a tener que presentar, les vamos a dejar más libertad para que ustedes tomen sus propias decisiones de diseño. Bueno, esto es lo que van a tener que presentar, una solución con dos proyectos, un proyecto de aplicación de consola y un proyecto de biblioteca de clases. Toda la funcionalidad que nosotros les pedimos que implementen, la tienen que implementar en el proyecto de la biblioteca, ¿sí? En la biblioteca de clases. Mientras que en la aplicación de consola solo vamos a utilizar la clase program para comunicarnos con la funcionalidad que desarrollemos en la biblioteca de clases. Es decir, en la biblioteca de clases tiene que estar toda la lógica de la aplicación. Fíjense que en la biblioteca es donde vamos a definir al cliente, a la clase a la clase empleado, a la clase persona, todos los repositorios y las interfaces de los repositorios y todas las clases que representan los casos de uso. ¿Sí? Desde la aplicación solo los vamos a utilizar, pero no vamos a declarar ninguna clase nueva. Respecto de los repositorios, vamos a ver más adelante cuando veamos en este curso, cuando veamos inversión de dependencia, que tampoco es conveniente tener en la biblioteca que representa la funcionalidad de la aplicación, tener los repositorios clientes. Sí, las interfaces de los repositorios, pero no los repositorios clientes, no los repositorios concretos. ¿Sí? Vamos a ver que es una mucho mejor idea darles, inyectarles esos repositorios para que el día de mañana sea fácil también cambiar un repositorio por otro y dejar de persistir, por ejemplo, como es en este caso en un archivo de texto, y comenzar a persistir en una base de datos relacional, por ejemplo. Entonces, vamos a ver respecto de la funcionalidad que les pedimos que ustedes entreguen. En la aplicación vamos a tener los archivos de texto clientes.txt y empleados.txt, que por ahora están vacíos, que es donde se van a ir persistiendo los datos. Entonces, vamos a ver cómo debería funcionar lo que ustedes tienen que entregar. Vamos a hacer una prueba, ¿sí? Creando un cliente y agregándolo al repositorio. Entonces, con esta instrucción estamos declarando a CLI como una variable de tipo cliente y estamos instanciando un cliente, ¿sí? Estamos usando un constructor que nos permite pasar el DNI, el apellido, eh, el, el nombre, la dirección, una fecha que es la fecha de nacimiento y una fecha que representa la fecha de la última compra que hizo el cliente. Entonces después estamos instanciando el caso de uso agregar cliente use case y estamos invocando el método ejecutar con el cliente este que acabamos de crear pasándolo como parámetro. Si nosotros ejecutamos esto con F5, tenemos que ver que en el repositorio va a quedar guardado este nuevo cliente. Estamos ejecutando. Ya está. Entonces vamos a ver el cliente, vemos que efectivamente quedó guardado el cliente. Quedó guardado de la manera en que especificamos en el enunciado del trabajo es que se tiene que guardar, ¿sí? Con el número del DNI, una barra vertical, el apellido, barra vertical, el nombre, barra vertical, la dirección, barra vertical, la fecha de nacimiento, barra vertical y la fecha de la última compra. Vamos ahora a hacer otra prueba. Entonces, comentamos esto, ¿sí? Y vamos a ver cómo podemos agregar varios clientes a nuestro sistema. Entonces, instanciamos, ¿sí? En la variable agregar cliente un objeto de agregar cliente use case y lo usamos repetidamente, ¿sí? Invocando al método ejecutar con distintos clientes. Fíjense que acá estamos creando y pasando como parámetro un cliente, acá estamos haciendo lo mismo con otro, bueno, y acá estamos agregando entonces 4 clientes. Si ejecutamos esto, vamos a ver que cuando termine, ¿sí? Ahí terminó, vamos a ver a clientes y acá los tenemos agregados. Vamos a hacer otra prueba, entonces vamos a comentar esto, ¿sí?
y vamos ahora a tratar de agregar un cliente que ya existe. Según el enunciado, esto nos tiene que dar una excepción. Fíjense, estamos creando un cliente, lo importante acá es el DNI, 30 millones, ¿sí? Y si vemos en el repositorio, nosotros ya tenemos un cliente, Martínez, José, que tiene ese mismo DNI. Esto me tiene que dar una excepción, por eso lo utilizo entre un try catch, ¿sí? Para ver que efectivamente funciona lo que se me pide que haga, que está especificado en el trabajo, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es mostrar en la consola el mensaje de la excepción. Entonces ejecutamos con F5. Bueno, y como ven, hubo una excepción. Esto que estamos viendo acá, el cliente con DNI 30 millones ya existe en el repositorio, es lo que viene en la propiedad mensajes de la excepción que se lanzó. Vamos a comentar esto y a seguir con otro ejemplo, ¿sí? Vamos ahora a modificar un cliente, ¿sí? Vamos a modificar un cliente o el cliente que tiene DNI 30 millones, ¿sí? Como vemos acá, existe y se llama Martínez José. Imaginemos que nos hemos equivocado y en realidad el cliente se llama Juan, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Creamos un objeto cliente, ¿sí? En donde especificamos todos los datos del cliente, en este caso con el nuevo nombre, ¿sí? Y luego invocamos el caso de uso, modificar cliente, invocando el método ejecutar y pasándole cliente, el cliente como parámetro. Bueno, ejecutamos con F5, ya está. Entonces vamos a ver que en cliente, efectivamente, ¿sí? Martínez ahora se llama Juan y no José como antes. Entonces comentamos este ejemplo y vamos a ver este. ¿Sí? Vamos a listar ahora los clientes con la cantidad de días que hace desde su última compra. Entonces vamos a utilizar el caso de uso eh, listar listado de clientes use case. No es necesario acá poner biblioteca porque ya lo tengo en el using acá arriba, ¿sí? Entonces, eh, vamos a crear este objeto y ejecutarlo, ¿sí? Esto nos va a devolver una lista de clientes, lo dejamos acá en lista, ¿sí? De paso estamos también comprobando que funcione este caso de uso. Entonces ahora hacemos un for each, vamos a recorrer toda esa lista escribiendo el apellido, el nombre y los días desde la última compra. De paso vemos que funcionan bien el acceso a las propiedades apellido y nombre, que era también algo que se pedía en el enunciado. Entonces, ejecutamos, ¿sí? Y como ven acá tienen el listado mostrando el apellido, coma, el nombre, dos puntos, la cantidad de días desde la última compra, ¿sí? Acá tenemos algunos de 0 días porque cuando le pusimos la fecha del día de compras, del día de la última compra, lo creamos con el datetime.today, ¿sí? Acá está, es decir, el día de hoy. Por eso hace 0 días desde su última compra. Bueno, comentamos esto y vamos a ver otro ejemplo. Vamos a eliminar un cliente. Por ejemplo, vamos a eliminar el cliente García que tiene eh, número de DNI 32 millones. ¿Sí? Entonces, simplemente invocando a este caso de uso, es decir, invocando el método ejecutar de una instancia de este caso de uso, pasándole como parámetro 32 millones. ¿Sí? Entonces ejecutamos. Fíjense que entonces, si vengo acá, ya no lo tengo más, ¿sí? Porque realmente fue eliminado. Vamos a comentarlo, ¿sí? Vamos a probar qué es lo que pasa si queremos eliminar un cliente que no existe, por eso uso un try catch, ¿sí? Esperando eh, que pueda escribir en la consola el mensaje al tratar de eliminar un cliente que no existe. Entonces ejecutamos y como ustedes ven,
En la consola tenemos el cliente con DNI 11.110.000, no existe en el repositorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto lanzó una excepción y la capturé acá. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a obtener el listado, ¿sí?, de todos los clientes. Esto ya lo utilizamos, pero lo que les quiero mostrar ahora, qué es lo que pasa cuando simplemente uso el console write line pasándole un cliente, ¿sí? Para que ustedes se den cuenta cuál es el método que van a tener que invalidar para que esto funcione de la manera que les estoy mostrando. Fíjense que obtuvimos todos los clientes, hicimos un for each, pasamos por cada uno de los clientes poniéndolo en la variable cli y simplemente hacemos console write line cli. ¿Y qué es lo que veo? Bueno, una forma particular en que se muestra cada uno de los clientes, ¿sí? Fíjense que tenemos el apellido, el nombre, entre paréntesis el DNI, después la dirección, la fecha de nacimiento, ¿sí?, la fecha de la última compra y finalmente una etiqueta que dice que es un cliente. Lo mismo va a haber que hacer con los empleados para que también pueda el console write line de un empleado tenga una salida parecida a la que estamos viendo con los clientes. Entonces vamos ahora para hacer la última prueba, o esta va a ser la anteúltima, vamos a agregar empleados a nuestro repositorio. Fíjense que por ahora empleados está vacío, pero bueno, con estas instrucciones, ¿sí?, lo que vamos a hacer es agregar varios empleados. Entonces, presiono F5. Una vez que terminó la ejecución, me fijo en empleados y efectivamente acá están los 5 empleados que agregué con estas instrucciones, ¿sí? Entonces vamos a comentar esto y vamos a ver este último ejemplo en el cual voy a obtener en esta lista el conjunto de todas las personas que están en el sistema, ya sean empleados o clientes, y luego las voy a mostrar, pero ordenadas alfabéticamente. ¿Por qué? Porque este caso de uso me devuelve la lista de todas las personas, ya sean clientes o empleados, ordenadas como primer criterio, utilizando como primer criterio el apellido y luego el nombre. Si ustedes se fijan, acá tenemos en cliente el cliente, creo que Martínez era el repetido, ahí está, tenemos un empleado que se llama Martínez y un empleado que y un cliente que se llama Martínez también, de apellido, ¿sí? En caso que coincidan los apellidos, como segundo criterio de orden, se tiene que aplicar el nombre. Entonces ejecutamos esto para ver cómo sale. Y como ustedes ven, ¿sí? Acá tengo la lista de clientes o empleados, todos mezclados. Fíjense que acá atrás yo veo si es un cliente o un empleado, ¿sí? Pero el orden es el orden alfabético utilizando como criterio el apellido. En caso de Martínez, por ejemplo, que coinciden, fíjense que primero está Daniel y luego Juan, porque se utiliza como segundo criterio de orden el apellido. Bueno, este es el último ejemplo que tenía para compartir con ustedes y llegamos al fin de la demostración.